Muy buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Es nuevamente un placer estar frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Estas clases que llevamos a cabo cada miércoles a las 6 de la tarde, esperando que hayan sido para edificación, es el propósito por el cual se dan estas clases. Esperamos en Dios que pronto podamos hacerlo físicamente en el edificio como lo hemos estado haciendo ya los domingos. Es un deseo de todo corazón de parte de un servidor, pero a la vez también le pido que usted siga manteniendo su fe. Sabemos que todavía estamos en un momento peligroso, pero sabemos también que Dios está con nosotros. Así es que vamos a hacer una oración para continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios, y después vamos a cantar un canto también, que es un canto que lo pensé antes de cada clase, ¿verdad? Y que es un canto el mismo que vamos a entonar unas 3-4 veces, o sea, 3-4 clases, el mismo canto, porque tiene que ver con la clase que estamos llevando a cabo los miércoles. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, poder acudir a ti a través de estos medios, Señor, y a través de la oración para que tú nos ayudes, nos abres el entendimiento para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir aprendiendo a hacer tu voluntad y para adorarte en espíritu y en verdad como tú quieres, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros como tus hijos, Padre, que queremos mejorar, queremos que nuestra fe aumente, queremos cuidar nuestra salvación, y es por eso que es importante que sigamos estudiando tu palabra. Que las palabras de este estudio que vamos a hablar sean tuyas y que cada uno de los oyentes pueda edificarse. También la alabanza que vamos a cantar, Padre, sea recibida como olor grato ante tu presencia, Señor, porque lo hacemos de corazón. Te pedimos, Señor, juntamente con todo el perdón de nuestros pecados, y ayúdanos, Señor, para seguir adelante y que nuestra fe hacia ti siempre se mantenga firme. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el canto que como decía, queremos cantarlo 2 o 3 veces, una vez en cada clase, por unas 4 o 5 clases, porque el canto tiene que ver con la clase que hemos comenzado desde el miércoles pasado. Y esa clase se llama Superando los conflictos de la carne. Superando los conflictos de la carne. Sabemos lo peligroso que son, pero sabemos que con Cristo todo lo podemos. Vamos a cantar el canto, porque el canto se llama así: Renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y sin duda, ¿verdad? Nosotros como cristianos, desde aquel momento en que tomamos la decisión de obedecer al Señor, bautizándonos, ya no somos iguales, sino que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y como nuevas criaturas, pues tenemos una vida nueva que vivir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas ya pasaron. 2 Corintios 5:17. Pero sabemos que en esta vida hay una lucha. Hay una lucha, y esa lucha es a muerte. ¿Contra qué estamos luchando?
¿Contra qué vamos a luchar? ¿Contra quiénes vamos a luchar? ¿Verdad? Bueno, de acuerdo al libro de Gálatas, capítulo 5, ¿se acuerda que miramos que tenemos una lucha? 5:17, Gálatas 5:17, dice porque 5:17, por favor, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. La segunda clase que estamos llevando a cabo de cómo superar los conflictos de la carne es continuar con esa clase que hablamos el miércoles pasado. Hablábamos el miércoles pasado que hay una serie de libros que nos enseñan, nos dan a conocer cuáles son los frutos de la carne con los cuales nosotros debemos de luchar. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Y hablábamos y decíamos que cuando uno lee esos libros, anote en un cuaderno todos los frutos de la carne, anótelos. Y después de que los ya ha anotado, subraya aquellos con los cuales usted lucha más. Y pídale a Dios que le dé la fortaleza para derrotarlos, sin encontrar en uno justificación cuando uno dice no puedo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la carta del libro de Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Si podemos controlar, si podemos vencer los frutos de la carne, porque tenemos la ayuda que necesitamos para vencerlo. Pero no podemos vencer al enemigo que no conocemos. Por eso es importante, ¿verdad?, que usted haya anotado todos esos libros juntamente con los textos que se dieron en la clase pasada. Pero si no las anotó del todo, o si usted es nuevo en esta clase que no escuchó la primera, le voy a dar nuevamente los libros. ¿Por qué es que es importante esto? Mire, porque si usted no derrota los frutos de la carne, ellos le van a derrotar a usted. En este caso es que usted puede perder la salvación, que ya tiene garantizada y asegurada, porque ha recibido el Espíritu. Pero el Espíritu de Dios lo ha recibido para que luche contra los apetitos de la carne. Por eso dice el libro de Gálatas que acabamos de leer, no satisfagáis los deseos de la carne. Uno sabe, ¿verdad?, cuando un deseo es pecaminoso, es malo. Cuando una actitud es mala, uno sabe. Y es por eso que el Espíritu nos va a ayudar para poder vencer ese problema, eliminarlo de nuestra vida. No va a ser nada fácil, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que todo es posible para los que creen. Eso dijo Jesús. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo, dice el libro de Romanos capítulo 8, somos más que vencedores. Sí podemos hacerlo, pero necesitamos conocerlos. Los libros que se habla de los pecados de la carne, de los frutos de la carne, son Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Y hay más en ese mismo libro de Corintios, pero solamente hablamos de ese versículo donde los conflictos de la división. Pero también hablamos del libro de Efesios capítulo 4, versículos 31 y 21 y 31, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21.
Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7, donde dice hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y comienza a enumerar todos esos conflictos de la carne, todos esos pecados de la carne, con lo cual dice que están en nosotros, en que algunas veces salen de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el proceso de crecimiento. Porque cuando ya hay un crecimiento que es madurez, ya esos frutos de la carne ya van a estar eliminados. Mientras no crezcamos, mientras no maduremos, mientras no sepamos el peligro que es decir o hacer estos pecados de la carne, no practicarlos, porque sabemos que la Biblia dice que los hijos de Dios ya no practicamos el pecado. Pero sí dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a, por favor, a leer ese texto. Romanos capítulo 6, versículo 6. Mire, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña. Así lo enseña para aquellos que ya nos convertimos al Señor, que ya no servimos al pecado, tenemos que destruirlo. Dice Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. El miércoles pasado hablamos de uno de los pecados donde pocas veces hacemos énfasis. Pocas veces hacemos énfasis, pero déjeme decirle una cosa, que es uno de los pecados que tiene muchas secuencias. O sea, de ese solo pecado se derivan muchos más. Y es por eso que hay que tomarle énfasis a esa palabra o a ese pecado. Y eso está en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 26. Airaos, mas no pequéis. En otra versión dice, si se enojan, no pequen. Si se enojan, porque la palabra airaos y pecados y airaos y enojo es algo similar. Primero te enojas y si no puedes controlar ese enojo, después te irritas, después te pones más furioso, te pones más rabioso, más enojado, y es lo que dice el libro de Proverbios: cuando una persona fácilmente se enoja, comete muchos pecados. Proverbios capítulo 14, versículos 17. Espero y esperamos que usted los esté anotando, porque son importantes para poder conocerlos y saber que tenemos que derrotarlos, porque si no lo hacemos, si no luchamos contra ellos para derrotarlos, ellos nos pueden derrotar a nosotros, y puede ser que si no le hacemos lucha, esfuerzo, puede ser que estemos corriendo la carrera en vano. Dice Proverbios 14, versículo 17, el que fácilmente se enoja cometerá locuras. Y vamos a ver las locuras que comete el enojo no controlado. Y hablamos de 3 el miércoles pasado. Número 1, que una persona enojada comienza a gritar. Y el libro de Efesios nos dice que hay que quitarnos el enojo. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado, grita. Usted conoce los textos, pero se los voy a dar
Se los voy a dar a conocer porque yo sé que usted, apúnteles, Efesios capítulo 4, versículos 31. Miren lo que dice. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Entonces, una persona que está enojada, que no puede controlar ese enojo, ¿verdad? Grita. Y cuando grita, ofende. Esa fue la otra palabra. Ofende. Porque como no quiere controlarse, ofende. No puede controlarse, ofende. Porque le habla mal a las personas y las personas se sienten mal. Porque usted o yo le estamos gritando. No hay necesidad de gritar a no ser que esté sorda la persona. A no ser que esté muy retirada. Pero es mejor no gritar, esperar que venga o ir hacia esa persona. ¿Por qué? Porque no se escucha bien cuando uno grita. No se escucha bien porque es como una ofensa para la otra persona. Y hablamos también de la otra palabra que se llama, ¿verdad? Golpea. Una persona enojada golpea, se pelea con otras personas. Y los golpes son duros y duelen. Miren lo que dice Proverbios 12, versículos 18. Proverbios capítulo 12, versículos 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes, dice el texto, ¿verdad? De espada. Yo no he sentido una vez un golpe de espada, pero me imagino que duele. Me imagino que hace daño. Me imagino que corta, sangra, duele. Entonces es importante saber, mire, todos los pecados que causa el enojo de una persona que no lo controla. Los pecados, solamente llevamos 3. Y solamente usted puede saber si grita cuando se enoja, si dice algunas palabras que no son correctas, si ofende, o si puede ser que intente o quiera golpear a la otra persona. Pero mire, pecado número 4, de un enojo que no puede controlarse. Como dice la versión Dios habla hoy, si te enojas, no peques. Dice, no se cubra el sol sobre vuestro enojo. Es decir, dice esta versión, que el enojo no te dure todo el día. Que el enojo no te dure todo el día. Porque eso lleva a la siguiente palabra que se llama rencor. Rencor. ¿Verdad? Una persona rencorosa. ¿Verdad? Sabemos quizás, ¿verdad?, que la palabra rencor es un resentimiento, un sentimiento negativo. Es una emoción negativa, ¿verdad?, que aparece cuando alguien se ha portado mal con nosotros. Aparece cuando una persona nos ha causado un mal, una ofensa. Aparece el resentimiento. Y mire, estas palabras resentimiento es bien importante porque miren lo que dice el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículos 15. Vamos a verlo, por favor. Miren lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella, y por ella muchos sean contaminados. Mire, lea muy bien ese texto, ¿verdad? Hebreos 12, versículos 15. Miren lo que dice la versión popular.
procuren que nadie les falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Eso dice la versión popular Dios habla hoy. Mire, dice, a fin de que ninguno sea como una planta amarga que hace daño y envenena a la gente. Mire lo que puede producir un enojo contra una persona que le hace a uno mal. ¿Verdad? Una persona que no le cae bien. ¿Verdad? Por algo que nos ha hecho y guardamos resentimiento, amargura interna, que esto nos hace daño a nosotros, nos envenena, pero también dice el texto, podemos envenenar a otros. ¿Por qué? Porque si le contamos a esa persona y esa persona va a guardar también eso mismo contra esa persona y se va creciendo ese resentimiento. Sabemos nosotros que Jesús dijo, si alguien te ofende, perdónale. Es el único medio que Dios ha puesto para que el resentimiento sea borrado. Perdónale. Pero si guardamos eso en nuestro corazón, si no lo olvidamos, pasa el tiempo y siempre nos acordamos de ello, entonces no hemos aprendido a perdonar. Y dice la Biblia que si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, sienten rencor contra alguien? Y uno lo puede notar. Cuando algo ha causado en uno lo puede notar. Mire, la persona deja de hablar, trata de guardar la distancia, y no por este virus, sino por el rencor. Trata de guardar la distancia, ya no le saluda como antes, ya no le abraza como antes, ya no le habla como antes. Aguarda ese daño. Y quizás fue un malentendido, quizás fue una palabra, quizás fue un menosprecio, una humillación, quizás cualquier cosa que haya sido. Toma el ejemplo de Cristo. Tomemos el ejemplo de Cristo. Él fue humillado, él fue maltratado, hablaban más de él, guardaron resentimiento contra él. Todo eso pasó en la vida de Cristo. Y después él diría, aprendan de mí. Pedro dijo que no se halló engaño en su boca. Él hablaba, él no guardaba resentimiento. Fíjese, el texto dice, ¿verdad? Un resentimiento amarga la vida, pero también puede envenenar a otros. ¿Cómo? Contándoles. Es muy importante, ¿verdad?, saber que el rencor puede convertir una amistad en una enemistad. Un amigo se puede convertir en enemigo, porque el rencor es el enemigo del cristiano. El rencor. Así que si usted, hermano o hermana, ha tenido alguna vez el rencor contra alguien, trate de perdonar. Pídale a Dios sabiduría, poder para olvidar eso. ¿Por qué? Porque si no lo hace, está poniendo en peligro su salvación. No cuente a cualquier persona el mal que alguien le ha hecho. Sea y seamos sabios de contarle a personas sabias. Personas que le van a aconsejar qué hacer positivamente para remediar la situación y olvidarse, sacar de dentro del corazón ese resentimiento, ese rencor, esa amargura que siente contra alguna persona. No importa que lo que le haya hecho, tenemos que aprender a perdonar, como Cristo nos perdonó. Porque si no lo hacemos, entonces nuevamente estamos en peligro de perder la salvación. Entonces, ¿verdad?,
los pecados que produce una persona enojada pero no se controla. Número 1, grita. Número 2, ofende. Número 3, golpea. Puede darle un golpe. Y puede convertirse en una persona rencorosa. ¿Usted conoce a alguien que dejó de hablarle? Piense por qué. Averigüe la razón. Y quizás no es la culpable la persona, quizás es uno mismo. O viceversa, la persona es culpable. Pero si usted quiere la salvación, usted tiene que tomar la decisión de ir hacia esa persona y decirle, hablarle suavemente y decirle, perdóname, quisiera saber la razón del por qué ella no me habla igual. Pienso que quizás yo no le he hecho nada malo, pero si algo le hice, dígame. Y llegamos a un entendimiento de qué, de que la paz vuelva a nosotros. Entonces, también número 5, una persona que tiene un enojo descontrolado puede matar a alguien. Mire lo que hemos mirado en el mundo. Cómo las personas se enojan y porque no pueden controlar ese enojo, se matan. Se matan. Jesús en una ocasión dijo a los cristianos que no necesariamente uno tiene que matar físicamente a una persona para ser culpable. A nosotros como cristianos nos dice esto, mire, Mateo capítulo 5, versículos 22. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, en otras palabras, yo les digo que no necesitan matar a una persona para ser culpables. Dice, pero si uno se enoja contra su hermano o contra otra persona, ¿verdad? Es culpable. ¿Por qué es culpable? Porque usted, yo, somos cristianos. Y los cristianos tenemos que aprender a controlar nuestro enojo. No importa la persona que sea. No importa qué nos haya hecho la persona. Tenemos que aprender a controlarnos. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿verdad?, que el enojo puede matar a una persona, pero ya miramos lo que dice, que Cristo nos dice que no necesitamos matar físicamente a una persona para ser culpables. Simplemente, ¿verdad?, dejar de hablarle o causarle algún daño con una palabra. Si no es cristiano, esa persona ya no va a regresar. Se va a morir sin Cristo, porque usted o yo fuimos tropiezo para él. Matamos la esperanza que viene en esa persona que se iba acercando al Señor, pero miró en nosotros algo incorrecto, o quizás miramos en él algo, en él o en ella algo incorrecto y nos enojamos contra esa persona. Entonces dice, estamos siendo nosotros culpables ante Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6, versículos 23. Entonces, es importante. Miren, 5 palabras, 5 pecados que produce solamente el enojo no controlado. Número 6, enferma, divide. Número 6, divide. Divide. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Fíjese, el que no es conmigo, contra mí es. Jesús habló mucho acerca de la importancia de la unidad. Juan capítulo 17, versículos 20 al 22, 21. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de estos.
los apóstoles, los cristianos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, el enojo no controlado ha sido la causa de las divisiones de la iglesia. El enojo. El apóstol Pablo nos habla en el libro de Corintios capítulo 1, primera carta de los Corintios capítulo 1, las causas del enojo que dividen el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 1, versículo 10 al 11, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los hermanos de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Una persona que se enoja tiende a pelear. Imagínense dos cristianos peleando. Los cristianos que aman a Dios, de acuerdo a lo que dicen, o de acuerdo a lo que le decimos, que tenemos la enseñanza de Cristo, que sabemos que somos una nueva criatura, que Dios nos manda eliminar los frutos de la carne. Seguimos dividiéndonos. Por algo se llama el hombre carnal. El hombre que no ha cambiado. El hombre que todavía sigue produciendo los frutos de la carne porque no los ha eliminado de la vida. Los corintios tenían problemas. Tenían contiendas, y la palabra contiendas, pleitos. ¿Por qué surgían? Bueno, estudia toda la carta de Corintios y se dará cuenta por qué surgían esos pleitos. Se enojaban. Porque eso es, el enojo produce pleitos. Y pleitos, divisiones. Mire, el enojo divide las amistades, divide las familias, divide los gobiernos, divide la iglesia. Divide el enojo. Hay que buscar las causas del enojo y buscar la solución, porque no es correcto, mis amados hermanos, que los miembros de la iglesia se enojen. Y si no controlan ese enojo, se dividen. Y si nos dividimos, no estamos obedeciendo a Dios. Y estamos desobedeciendo el mandato de Cristo. Para que ellos sean uno, así como yo y tú somos unos. Bueno, ruego por ellos. Divide el cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros y que todos tienen una guía, una cabeza que se llama Cristo. Cuando dividimos el cuerpo de Cristo porque nos enojamos, nos estamos enojando contra Cristo. Estamos desobedeciendo a Cristo. Estamos siendo carnales. Dice Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 3, de manera, hermanos, que yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no viandas, porque aún no eres capaz, pues sois carnales, pues hay en nosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales, pues andáis como hombres. Hombres carnales, hombres que no comprendieron el cambio. Personas que no comprendieron el cambio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hacer morir, dice Colosenses 3:5, entre vosotros lo terrenal. Lo terrenal. Mire, estamos hablando aquí de una palabra que se llama enojo. Y que Proverbios capítulo 14, versículo 17, el que se enoja comete locuras. Imagínense, se divide y con el tiempo quiere retornar
pero ya no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque si las personas que dejó, con las que se dividió, son rencorosas, igual que la persona que lo hizo, lo dividió, entonces va a haber un choque otra vez. ¿Por qué? Porque si no llegan, si no buscan la humildad, si no buscan el perdón, si no buscan la paz como Dios lo manda, entonces va a seguir estando el problema interno y tarde que temprano puede resurgir otra vez. Puede resurgir otra vez. Por eso es importante saber que un enojo no controlado puede enfermar el cuerpo. Mire lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 12, versículo 18. Puede enfermar el cuerpo. 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí, una persona enojada se convierte en una persona áspera. Es decir, habla más de lo que debe de hablar y no habla como debe de hablar. Por eso es que el texto que leíamos, Proverbios 14, 17, dice que, ¿verdad?, el que se enoja fácilmente cometerá locuras. No sabe realmente lo que está haciendo espiritualmente. Carnalmente lo está haciendo, pero como es la vida carnal y no la espiritual, por eso no siente temor. No siente temor. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor a Dios. Dios sí te puede castigar. Dios sí nos puede castigar cuando sabemos que es incorrecto enojarnos y dividir el cuerpo de Cristo. Es incorrecto porque estamos cavando nuestro propio destino. Entonces estamos mirando lo peligroso que es la palabra enojo. No justificándonos como algunas veces se dice, ¿verdad? Bueno, yo me enojo pero no peco. Sí, aquí dice el libro de Efesios que hemos estado leyendo, sí, nos dice, enójense pero no pequen. ¿Cuándo puede convertirse el enojo en pecado? Cuando pasa el tiempo y no se le quita a uno, o cuando no busca reconciliación. Dice el texto, ¿verdad? 4:17, Efesios capítulo 4, versículos 26. Si se enojan, no pequen. Y que porque el enojo, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. O sea, si tú te enojaste con un hermano, con una hermana, si yo me enojé con un hermano, con una hermana, no debe de pasar un día sin que le hablemos, sin que busquemos reconciliación, porque si no lo hacemos, entonces se convierte en un pecado. Pero si lo hacemos antes de que pase el día, entonces no estamos cometiendo pecado ante Dios, porque estamos buscando reconciliación. Y si yo que me enojé busco la reconciliación, Dios me perdona. Por la falta que haya cometido, Dios me perdona. Y la persona puede ser que también me perdone. Y digo puede ser porque hay personas que quizás no lo creen. No lo creen que uno realmente les pida perdón por la falta cometida. Hay personas que quizás no lo crean. Pero mientras usted y Dios estén en comunión, usted haga lo que Dios le manda. No debe de importarle si la otra persona le cree o no le cree. Lo que importa es que Dios lo crea y Dios esté mirando en su corazón sinceridad de que quiere reconciliarse. Reconoce que ha cometido una falta y pide perdón por ello. Airaos, mas no pequéis,
y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra airaos entonces va en relación al pecado que se llama enojo no controlado. Hasta ahorita solamente llevamos 7. Sí, porque enferma. Miren lo que dijo Pablo a los corintios que tenían ese problema y otros más. 1 Corintios 11, dice, versículo 30, por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Miren, muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Sí, el pecado enferma, adormece, pero también si no reacciona, mata. Porque lo que significa muchos duermen, están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. Quiere decir que si volvemos a pecar, no nos arrepentimos y nos distanciamos por las ofensas, entonces nuevamente estamos muertos en los delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Que Dios siga bendiciendo su vida, hermano, hermana, pero que nos siga dando la fortaleza, el deseo de mejorar la condición de tener un espíritu de humildad y no de orgullo. Vamos a continuar, primero Dios, el próximo miércoles, ¿verdad?, estudiando este tema, y seguimos todavía con el pecado o los pecados que produce el enojo. Yo he puesto 12 en este estudio, solamente los que vienen del enojo, ¿verdad? Y ahorita solamente llevamos 7. Así es que Dios les bendiga. Gracias por su atención y esperamos continuar viéndonos el próximo miércoles a la misma hora, 6 de la tarde, por estos medios, o quizás lo hagamos ya físicamente. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos instruye para ser mejores hijos tuyos. Perdona nuestras faltas, Padre, ayúdanos para reconocer que fallamos y que esta palabra, Señor, enojo, puede ser la causa de nuestra pérdida de la salvación si no tenemos cuidado con ella, con el enojo. Si no reconocemos que fallamos algunas veces y que tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón también. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén.